Pues una alegría enorme poder estar aquí. Ya, como decíamos, en el 2018 también estuvimos, no pudimos estar en el culto, porque en esa ocasión Misión Posible acabó un domingo, entonces no coincidió, pero sí, nos quedamos en casas y en hogares de familias de la iglesia y fue una bendición, fue un tiempo muy bueno, como el que también ha sido, llegamos nosotros, en esta ocasión también ha sido así, llegamos el miércoles, pudimos quedarnos aquí, salir para Misión Posible y antes de volver esta noche, pues compartir con ustedes pues este culto precioso de resurrección. Y hoy celebramos la resurrección de Jesús y es vital que la tengamos presente, que tengamos presentes también las consecuencias directas que tiene sobre nuestra fe. Timothy Keller escribió lo siguiente: si Jesús resucitó de entre los muertos, entonces hay que aceptar todo lo que dijo. Si no resucitó de entre los muertos, entonces ¿por qué preocuparse de nada de lo que dijo? Si Jesús realmente venció la muerte, eso realmente da credibilidad a todo lo que hizo, a su vida, a lo que enseñó, a lo que nos mostró. Si Jesús no venció la muerte, se demuestra que sus afirmaciones eran falsas, que no vale la pena realmente seguirle. ¿Qué significa para ti la resurrección? ¿Qué implicaciones tiene? Realmente hemos sido retados en esta mañana de diferentes maneras, por la alabanza, por las oraciones. También Luis en la Santa Cena, acerca de qué implicaciones tiene para nuestra vida la resurrección. ¿Has pensado en ello? Si Jesús resucitó de forma real, corporalmente, de entre los muertos, el hecho de que fue un hecho histórico, real, auténtico, eso realmente debería de cambiarlo todo. Nos da esperanza, nos da gozo, nos da alegría. Cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos, la forma en que vemos a los demás, en que vemos a nuestra familia, en que vemos a nuestros vecinos, la creación, todas las circunstancias que nos ocurren también, la historia. A Dios cambia completamente todo. Y el texto de esta mañana nos dice que el Evangelio es histórico, es necesariamente también central en nuestra vida y es personal. Y vamos a abrir pues la palabra y vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Y vamos a ver realmente el poder de la resurrección, el poder del Evangelio. ¿Lo tenemos? 1 Corintios 15, del 1 al 11. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Y
vamos a ver, conforme a las palabras de Pablo en este texto, tres realidades en esta mañana. Que el Evangelio, en el poder de la resurrección, es histórico, es real, es auténtico. En segundo lugar, que es personal, que tiene que ver en segundo lugar, que es central, que tiene que ver con todo en nuestra vida, con nuestro pasado, con nuestro presente y con nuestro futuro. Y en tercer lugar, es personal, que afecta a todo lo que hacemos y todo lo que somos también. Y nos paramos en este punto, en cuanto al Evangelio, en el poder de la resurrección, que es histórico. Porque el Evangelio no es simplemente una idea, no es un principio o una perspectiva o que tiene que ver con una religión. Es una noticia. Es una noticia que ocurrió en la historia. Una noticia que gira en torno a una persona, en torno a Jesús, completamente. Como leíamos en los primeros 4 versículos, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pablo, en estos versículos, hablando del Evangelio, asume la encarnación, que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo para llevar a cabo su plan de salvación. Da por hecho que vivió una vida perfecta, de obediencia a Dios. Nos habla de su muerte por nuestros pecados, conforme al plan que Dios tiene de salvación para toda la humanidad, que fue sepultado como cualquier otro ser humano y que resucitó, como estamos celebrando en esta mañana, que resucitó, como dice el versículo 4. La frase conforme a las Escrituras argumenta que la naturaleza histórica del Evangelio depende de la resurrección. La resurrección es algo realmente increíble, tanto hoy como hace 2000 años. Es algo realmente único, como decíamos al principio del culto. Y podríamos decir, vale, oye, alguien que no sea creyente, que no comparta nuestra fe, podría decir, vale, oye, hasta lo de que fue sepultado, te sigo y te puedo creer. Pero eso de que resucitó, lo dejo para ustedes, que tienen fe. ¿Están de acuerdo? Pues si fuese así, nuestra fe no tendría sentido ninguno, ¿vale? Y es por eso que tiene una importancia tremenda el hecho de que la resurrección sea algo real e histórico. Y tiene implicaciones para toda nuestra vida. El viernes pasado hablaba con una señora mayor de nuestra iglesia, con Sole. Ella, por una enfermedad, está en casa de su hijo aquí en la península. Ella tiene un cáncer. Y hace una semana le comentaron, muchas gracias, está en paliativos, está en casa. Y ella me decía, Pepe, si el Señor quiere, puede hacer un milagro conmigo y sanarme. Pero si no, sé que me va a llevar con Él por la vida eterna. Sé que voy a estar con Él toda la vida. Y me lo decía no con pesar, me lo decía con mucha paz, con mucha tranquilidad. Qué pena, ¿verdad? Si su fe no fuera real, no fuera auténtica, no fuera de verdad, estaría engañada, pero no lo está, porque está fundamentada en algo real, en algo auténtico, fundamentada en la resurrección de Jesús. Hay muchos que descartan la idea de la resurrección para, de alguna manera, justificar el no creer o cualquier otro punto de vista que puedan tener, pero para ello hay que borrar 4 realidades históricas claras. William Lane Craig, un teólogo norteamericano
que nació en el siglo pasado, argumenta a favor de estas realidades históricas 4 evidencias. La primera es de lo que habla Pablo en este texto, es el entierro de Jesús. Jesucristo fue enterrado y fue enterrado por José de Arimatea en su tumba pues personal. Era un lugar conocido que se podía comprobar, y además José de Arimatea era parte del liderazgo judío en aquel momento, que fueron aquellos que condenaron a Jesús. Por tanto, no tiene sentido buscarse un testigo que realmente de aquellos que fueron culpables de la crucifixión directa de Jesús, ¿verdad? Por otro lado, la tumba vacía. Y la tumba de Jesús fue encontrada vacía por un grupo de mujeres, que en aquel momento su testimonio no era considerado válido en un tribunal palestino del siglo I. Por tanto, aquí vemos que ese hecho le da credibilidad histórica a que fuera descubierta esa tumba vacía por ese grupo de mujeres. En tercer lugar, leemos en el texto de esta mañana que hubo muchos testigos que vieron a Jesús. Leemos en los versículos 4 al 8, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Y Jesús apareció pues a todos sus discípulos, a Pedro, a Pablo, a todos los apóstoles. Pero si se hubiera quedado ahí, hubiera sido corto, ¿verdad? Podrías haber dicho, oye, estos están pactando algo, se han puesto de acuerdo, pero Pablo apela y dice que se presentó a más de 500 hermanos, la mayoría de los cuales todavía estaban vivos cuando Pablo escribió estas palabras y podían confirmar o negar la afirmación de Pablo. En cuarto lugar, la reacción de los primeros discípulos. Los primeros discípulos tenían todas las razones para no creer en la resurrección de Jesús, a menos de que hubiera resucitado de verdad. Acuérdense que su maestro, su líder, había muerto. ¿Había muerto de qué manera? Bajo la maldición de Dios, había muerto en un madero, había muerto humillado. Pero sin embargo, estaban dispuestos a dar su vida por él, a dar todo lo que tenían por él, por la creencia que realmente había resucitado. Y a pesar del hecho de que no había ningún beneficio en su creencia en la resurrección, eligieron defender esta convicción a toda costa, con todo lo que tenían. Y estas 4 realidades hay que explicarlas de alguna manera. El entierro, la tumba vacía, las apariciones, la reacción de los discípulos. Y una manera de explicarlo muy convincentemente es que la resurrección es histórica y es real. Es la que más da sentido realmente a estas cuatro evidencias históricas. Y uno debe presentar una explicación alternativa, si la quiere presentar, pero que sea convincente, que sea con la cabeza. Si quieres de alguna manera comentar o demostrar que Jesús no resucitó, tienes que hacerlo con la cabeza también. El Evangelio es histórico y tiene lugar en el tiempo y en el espacio de forma real. Por tanto, tiene implicaciones para toda nuestra vida y es central. Y llegamos al segundo punto que Pablo nos quiere compartir en estos versículos. El hecho de que el Evangelio, en el poder de la resurrección, es central en nuestra vida. En los primeros 4 versículos Pablo nos dice que el Evangelio es una noticia que debe ser comunicada, porque es algo que Pablo mismo recibió, lo escuchó, dice el versículo 3, es una noticia que Pablo predicó, que enseñó, porque el Evangelio es una noticia que no la hemos inventado, ninguno de nosotros, es una noticia que irrumpió en nuestro mundo. Y Pablo nos dice en estos versículos que es central en nuestra vida porque cuando lo aceptamos tiene que ver con nuestro pasado, con nuestro presente
y con nuestro futuro. El Evangelio pretende ser parte de la realidad pasada, presente y futura de la experiencia del creyente. Cuando el ser humano entrega su vida a Cristo. Y el pasado, porque cuando entregamos nuestro corazón a Cristo, nuestro pasado está resuelto. Cristo entró en la historia para morir por los pecados de cada uno de nosotros, para realmente resucitarlo con Él en la nueva vida, en la vida eterna. Y ya no hay que temer la muerte como castigo por nuestros pecados. Podemos tener un pasado terrible, horroroso, que hasta nos da miedo contarlo. Pero en Cristo Jesús tenemos perdón. Tenemos un nuevo comenzar, un nuevo inicio. Nuestro presente está seguro en Él. Uno puede mantenerse firme, puede continuar, seguir a Dios, no porque tengas una fe fuerte, no porque seas un hombre o una mujer valiente, sino porque quien te sostiene es Cristo. Nosotros tenemos 2 niñas, Ruth y Chloe. Bueno, Ruth ya tiene 18. Se me oye que es una niña. Y cuando eran pequeñitas e íbamos a lugares donde había mucha gente, la sostenía fuertemente de la mano, la avisaba, le decía, mira, no te sueltes porque si te sueltas te vas a perder, si te pierdes te va a pasar esto, para que lo tuvieran claro, ¿no? Y ella se agarraba súper fuerte a mi mano. ¿Ustedes quién piensan quién agarraba esa mano con más fuerza? ¿Ella o yo? Realmente la agarraba yo con más fuerza, porque soy su padre, porque no quería. Realmente se basaba el que no se perdiera en mi fuerza, no en la de ella, porque ella era una manita así chiquitita. Tampoco se la aplastaba, sino lo suficiente como para que no se soltara. Pues así es nuestro Dios. Es quien nos sostiene, quien nos guarda, quien nos guía, quien nos lleva. Y los recursos del Evangelio son suficientemente interminables para hacer frente a todos los desafíos y tentaciones que uno pueda enfrentar, para todas las luchas, las batallas que podamos tener, sabiendo que el Señor es quien nos sostiene. Porque el fin último de todos nuestros temores es la muerte, pero Cristo ha derrotado a la muerte en su resurrección. Así que todos estos temores derivados de ese quedan realmente despojados de su poder, porque en el Evangelio Dios nos da el poder para continuar adelante. Y nuestro futuro es seguro. No tenemos por qué esforzarnos en crear una identidad, en demostrar que valemos. Muchas veces perdemos mucha fuerza, mucha energía, mucha vitalidad en demostrar que valemos para algo. ¿Hay algo más importante que ser hijo o hija de Dios? Te pregunto. ¿Hay algo que puedas demostrar más allá de esa realidad? No lo hay. Por tanto, nuestra identidad está en Cristo. Nuestro futuro está en Él. La resurrección es la clara evidencia de que Cristo conquistó la muerte, de que nuestro futuro está en Él. Nuestra identidad, todo lo que somos, nuestra mañana y nuestra eternidad, están con Él. Si miramos a Cristo, podemos tener esa confianza. El Evangelio, por tanto, en el poder de la resurrección, debe ser central en nuestra vida. Debe ser el eje alrededor del cual gira toda nuestra vida. Porque si tu vida gira alrededor de otra persona, si no te has dado cuenta, tarde o temprano, te va a decepcionar. Tarde o temprano, te va a fallar. Si la vida de otra persona gira alrededor de la tuya, no sé si lo has hecho ya, pero tarde o temprano lo vas a decepcionar. Tarde o temprano, pues también, de alguna manera, le vas a fallar. Y si gira alrededor de la nuestra misma, también vamos a fallar, vamos a explotar en nosotros mismos. Pero si tu vida está centrada en el Evangelio, si es Cristo el centro de tu vida, entonces realmente da vuelta alrededor de la única persona que nunca te va a fallar, que siempre va a estar ahí.
porque Él ya murió y entregó su vida por ti y por mí. Y nunca nos dejará caer, porque Él estará ahí para cuidarnos, protegernos, guardarnos. Si has encontrado a Jesús, si has aceptado el Evangelio, no busques el fundamento de tu vida en una vocación, o en la familia, o en un buen trabajo, o en el casarte, o en la imagen, o en la aceptación de los demás, o en vivir la vida a tope. Algunas de esas cosas pueden ser que sean buenas, pero no son lo suficientemente buenas para darle el fundamento a nuestra vida. Estaríamos perdidos si confiáramos en ellas. En cambio, en Jesús tienen el sentido bueno que se les puede dar a cada una de ellas. ¿Sí? ¿Tiene sentido todo esto? Y es verdad que la vida nos trae dificultades, como comentaba antes, y estamos quizás en medio de esas luchas, de esas batallas, estamos tentados a agarrarnos a otras cosas más allá del Evangelio, pero no tiene sentido ninguno, para nada. Nosotros en Canarias, en Gran Canaria, no tenemos metro, ni buses tampoco, tenemos guaguas, ¿vale? Y las guaguas, como los buses aquí, pues frenan, aceleran, dan curvas. Y cuando yo quizás no llevaba a los 18 años, me encantaba ir de pie sin agarrarme a nada, ¿vale? A ver si podía aguantar pues todas esas curvas y todas lo que son las frenadas. ¿Qué pasaba? Que muchas veces me caía encima de alguien y se enfadaban conmigo, o chocaba con alguien y le daba, me hacía daño yo, hacía daño a la otra persona. Qué tonto, ¿verdad? Pudiendo tener una barra donde agarrarme, donde sostenerme, donde tener realmente para no moverme y no hacerme daño ni a mí, ni hacer daño a otros. En Cristo tenemos realmente esa fortaleza. Podemos aferrarnos a Él, sujetarnos a Él, en medio de las frenadas, de los acelerones, de las curvas que nos da la vida. Y es en Él que realmente podemos tener esa seguridad. Seríamos tontos si intentáramos hacerlo por nuestra cuenta y no nos agarramos a Él, ¿verdad? Sabiendo que Él está ahí. La resurrección nos está diciendo que la obra de Dios es completa, que está terminada, que nuestros pecados han sido pagados y la nueva vida en Cristo, nuestra resurrección en Él, no va a comenzar, ya ha comenzado. Desde que has entregado tu vida, tu corazón a Cristo, ya ha empezado y es central en nuestra vida, pasado, presente y futuro. Así que el Evangelio es histórico, es central y por último es personal. Y en los versículos 8 al 10 leemos, dice: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo habla del Evangelio como algo que ha experimentado, que ha vivido, algo que realmente ha tenido efecto en su vida y debería de tener efecto en la vida de la iglesia en Corintios, y debería de tener efecto también en la vida de todos nosotros si hemos entregado nuestra vida a Cristo. No es simplemente una idea o una religión, ni siquiera es una forma de ver el mundo, como decía. Es una noticia histórica con un impacto personal brutal. No hay límite para que impacte nuestra vida. No podemos llegar nunca y decir, no, ya mi vida no tiene más que cambiar. No, seguiremos cambiando hasta que estemos con Él. Y Pablo cuenta su propia historia diciendo que él se abre, él confiesa sus pecados y dice que era perseguidor de la iglesia. Lo que le hacía totalmente indigno de ser receptor de la gracia y del favor de Dios. Pero es eso precisamente lo que le da en Jesús
una nueva vida. Le da sentido y propósito a su vida. Pablo reconoce su indignidad, que incluso se llama a sí mismo el más pequeño de todos los apóstoles, pero en última instancia es la gracia gratuita de Dios la que hace de Pablo lo que es en el momento en que está escribiendo esta carta. El Evangelio nos quita a nosotros del centro de nuestra vida y pone a Cristo, y pone a Jesús como centro de nuestra vida. El hecho de reconocer nuestra indignidad, incapacidad y que somos lo que somos en Cristo por su gracia es el principio para caminar en Él. No podemos hacer nada para alcanzar su gracia. Es un regalo, es una bendición que Dios nos da, porque a partir de ahí podemos experimentar la bendición que significa andar y caminar en Él. La bendición de todo lo que Él hizo por nosotros. Su encarnación significa que siempre sale al encuentro de cada uno de nosotros donde estamos. Jesús fue a buscar a Pablo persiguiendo a la iglesia. Jesús nos quiere encontrar o nos encuentra en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la frustración, en medio de decir, oye, nadie me quiere, o no llego a ningún lado, o no soy nada. Allí te va a buscar Cristo. Su vida perfecta significa que los cristianos son aceptados por Dios, independientemente de nuestra capacidad, que es nula, para ser justo. Su muerte por nosotros significa que ya no tenemos que temer por nuestros pecados, porque han sido pagados por Jesús. Su muerte, su sepultura, significa que realmente hubo alguien que afrontó nuestra paga por los pecados. Su resurrección significa que la muerte ha sido derrotada, ha sido despojada de su poder, de su aguijón. Y los creyentes realmente sabemos que podemos vivir la vida eterna desde ya y que sabemos que podemos estar por siempre con Él por toda la eternidad. Y que comienza desde ya. Leemos de nuevo en el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios no crea personas perezosas, ni personas inactivas o pasivas, sino que actúa en los creyentes para llevarlos realmente a un compromiso profundo, completo. Su encarnación, como decía antes, lleva al creyente a poner a los demás antes que a él mismo. La vida y las enseñanzas de Jesús nos conducen a vivir una vida de amor, sacrificado, entregado. Su muerte nos permite vivir libres de la culpa del pecado y estar seguros que Dios nos acepta. En lugar de intentar buscar la aprobación de los demás, somos libres para servir, somos libres para amar, somos libres para entregarnos. Su resurrección permite a sus hijos, a los creyentes, asumir riesgos en la vida, asumir riesgos y no tener miedo. Quizás nuestro mayor miedo pueda ser la muerte. El enemigo final sabemos que ha sido derrotado en la resurrección de Cristo, que en Él tenemos victoria, por lo que todos nuestros otros enemigos más pequeños también son quitados de su poder. Podemos llegar a pensar a que el miedo a reconocer que estoy perdido en la vida y que necesito a Cristo, el tener el valor para asumir ese riesgo, el miedo quizás de dar tu tiempo para ayudar a otros, el miedo o asumir el riesgo de compartir lo que tienes con los demás, de ofrendar, de compartir, de dar al necesitado, el miedo de seguir adelante en medio de una enfermedad tuya y decir, ¿y ahora qué hago? Pues nos da también el valor para asumir ese riesgo. También el miedo de poder asumir
el que alguien que ama ha partido con Dios y de seguir adelante y de entender que tu vida sigue teniendo sentido y propósito. El miedo y asumir el riesgo de acercarte a otros para ayudarles, para pedirles perdón, de dar tu vida en servicio a otros, de asumir el riesgo de que quien marca tu agenda, quien marca el propósito de tu vida es Dios y no tú. El miedo a asumir el riesgo de responder al llamado de Dios en medio de tu iglesia local, en el ministerio, en el servicio. El saber que eres un pueblo, el saber que tienes comunidad, que amas a tu iglesia, que la cuidas, que te preocupas y que se preocupan por ti. El miedo de responder al llamado. No me acuerdo el nombre de quien me recibía en la puerta, pero había estado recientemente, ¿en dónde era? En Burkina. Y no fue de vacaciones, fueron a servir. No sé si fue él solo o más personas de la iglesia. ¿Fue él solo, Rubén? ¿Vale? Y fue a servir. El miedo a superar también y asumir ese riesgo de escuchar el llamado de Dios, de servirle quizás sirviendo como misionero, como pastor, pero a tiempo completo estemos donde estemos, porque servimos a Dios a tiempo completo. Estés en la fábrica, seas médico, seas juez, seas lo que seas, fontanero, servimos a Dios a tiempo completo y tenemos en Él, en la resurrección, podemos asumir ese riesgo. En Cristo estamos capacitados para trabajar más duro, como dice Pablo, pero no para obtener ganancias para nosotros o construir nuestra identidad o seguridad. Los cristianos ya tenemos esa seguridad en Cristo. Ni siquiera trabajamos para nuestro propio poder. La gracia de Dios que está con nosotros no es bajo nuestra fuerza, sino la de Dios. Y en Semana Santa, como estamos, hoy es domingo de resurrección, ¿verdad? La resurrección está en el centro de una historia que Dios ha colocado en el centro de la historia y que nos recuerda que es lo único que realmente puede llevar el peso de ser el centro de nuestra vida, lo único que puede dar sentido a nuestra vida. Recordemos, el Evangelio histórico no es una historia inventada, es la historia de la salvación de Dios. El Evangelio central es el corazón mismo del cristianismo, es el centro de nuestra vida, de nuestro pasado, presente y futuro. Y el Evangelio es personal, es una noticia que nos transforma, que nos cambia de dentro hacia afuera, para poder impactar y seguir impactando, como lo hizo Pablo, en el pueblo, en la ciudad, en el lugar donde Dios nos tiene. Amén. Padre y Dios del cielo, te damos gracias, Señor, por ti, por tu amor, porque eres bueno. Y de una manera inimaginable, Señor, porque te hiciste en Cristo Jesús, Padre, como uno de nosotros, para morir en nuestro lugar, para darnos vida. Y nos has dado la seguridad en tu resurrección de que todo lo que enseñaste, todo lo que hiciste, es aplicable a nuestra vida, Señor. Ayúdanos a caminar en ti y para ti, a que tú seas el centro de nuestra vida, a que seas tú el que nos mueva para seguir sirviéndote. Gracias, Señor. Amén.